Muy bien. Estamos en Matemática 4, Facultad de Informática. Vamos a presentar a una nueva estructura que se llama espacio vectorial. En particular, ustedes conocen desde la escuela primaria, también de la secundaria y también en los primeros años de esta facultad, algunas propiedades de un conjunto de números que se llaman los números reales. Números reales se los puede sumar, lo saben sumar prácticamente desde el jardín de infantes de ustedes, y a multiplicar aprendieron en la escuela primaria. Tanto la suma como la multiplicación son dos operaciones por el momento entre números. Entonces, si uno busca un poquito, investiga en los libros de matemática avanzada, se dice que los números reales con la suma y el producto conforman una estructura a la que llamamos cuerpo conmutativo. ¿Qué significa eso? Que se cumplen un montón de leyes, son 9, que ustedes conocen y manejan habitualmente. Primero, leyes que se cumplen con la suma en los números reales. La suma de dos números reales es igual a otro número real, o sea, la suma es cerrada, no nos caemos del conjunto de los números reales si los sumamos. La suma de números reales es asociativa. Si tengo que sumar varios números reales, voy agrupando, resuelvo grupitos y así voy reduciendo hasta resolver. Hay un número real que es el elemento neutro para la suma, el 0, ustedes lo saben, suma 0 y no pasa nada. Hay otro elemento, para cada elemento, existe un elemento opuesto, tal que si yo lo sumo, el resultado es 0. Y también lo conocen, 8 menos 8 es igual a 0, menos 9 más 9 es igual a 0. Para cada real existe su opuesto. Y luego, la suma de reales es conmutativa, el orden de los términos no altera el resultado de la suma. Esas son propiedades que ustedes conocen desde siempre. Ahora vamos con la multiplicación. También es cerrada. Si multiplicas dos números reales, vas a obtener otro número real. También es asociativa. Tenés que multiplicar unos cuantos. Vas haciendo grupitos de a dos, lo vas calculando, vas reduciendo y llegaste. Hay un elemento neutro para multiplicar, que es el 1. Ustedes lo conocen. Cualquier número multiplicado por 1 pasa nada. Hay un recíproco, también se lo llama inverso, que es, para cada número real, excepto el 0, existe otro real tal que los multiplicas y te da 1. Por ejemplo, con las fracciones es el caso más claro. El recíproco de 3/4, 4/3. El recíproco de 2, 1/2. El recíproco de 1/3, 3. El recíproco de menos 2/5, menos 5/2. Recuerden ahí, ojo, cuando trabajamos rápido, el recíproco no es cuestión de signo positivo o negativo, es simplemente invertir. Y la otra, la más famosa de todas, la multiplicación en los números reales es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Leyes que se cumplen con la suma de números reales, leyes que se cumplen con la multiplicación. Y hay una ley que podemos decir es una mezcla, un combo. La distributiva. Si yo a un número real lo multiplico por la suma de otros dos, distribuyo. Algo que ustedes también conocen de la escuela. Cuando se cumplen todas estas leyes, decimos que el conjunto de números reales con la suma y con el producto conforman un cuerpo conmutativo. Los reales no son los únicos números que con la suma y la multiplicación o el producto conforman un cuerpo conmutativo. También los racionales y también los números complejos. Y en general, el caso que estamos discutiendo nosotros es un caso particular porque los reales son un cuerpo de escalares. Podrían definirse, inventarse otros escalares que no sean reales, que si cumplen todo eso con la suma y con el producto, como lo haya definido, también son un cuerpo conmutativo. Eso por un lado. Por otro, pensemos en otro conjunto, el que vamos a llamar conjunto de vectores con la operación suma de vectores. Ustedes han aprendido en forma práctica a sumar vectores en el secundario, en las clases de física y de matemática. Algo han visto tal vez en matemática 1 y matemática 2, y ustedes en su carrera trabajan con vectores. Acá, bueno, vamos a la abstracción total, el tipo de vectores que sea. Muy bien, vamos a trabajar en principio con dos vectores del conjunto, U y B los llamamos genéricos, y un tercero W. Entonces decimos, la suma entre vectores tiene que ser cerrada. Si sumo dos vectores no me caigo del conjunto, me queda un nuevo vector del conjunto. Es asociativa. Hay que sumar vectores, bueno, podés agrupar como vos quieras. Si querés los dos primeros, si querés los dos últimos, el resultado es el mismo. Tiene que haber un vector nulo, el elemento neutro. Tal que si a un vector le sumás el nulo, no pasa nada. Y si al nulo le sumás el vector, tampoco. En el orden que quieras. El nulo suma segundo, suma primero, da lo mismo.
Cada vector tiene su opuesto. Si a un vector le sumo su opuesto, el resultado es nulo. Y si al opuesto, el primero, le sumo el vector después, también me da nulo. Algo que ustedes conocen, el juego de la cinchada. Alguien tira para allá y alguien tira para acá. Si son parejos, la soga no se mueve. Hay equilibrio, resultado nulo. Y por último, la conmutatividad. La suma de vectores se puede hacer en el orden que uno quiera. El orden de los términos no altera la suma. Si el conjunto de vectores cumple todas estas leyes que se pueden decir son un grupo conmutativo, y el conjunto de escalares, para nosotros los números reales, cumplen esta otra lista de leyes y constituyen un cuerpo conmutativo, entonces podemos establecer una nueva estructura que va a abarcar todo y lo va a combinar también, que se llama un espacio vectorial. El espacio vectorial es un conjunto de vectores con suma y multiplicación sobre un cuerpo de escalares. Entonces, cuidado cuando hablamos de suma. Vamos a veces a sumar vectores, vamos a veces a sumar números. Ojo cuando decimos multiplicación. A veces vamos a multiplicar número con número y a veces vamos a multiplicar números con vectores. Y acá aparecen otros axiomas. Primera, considera como para establecer ideas que U y B corta son vectores del conjunto B corta mayúscula y que alfa y beta son números reales. Primera, si vos me haces el combo de un número con un vector, si multiplicas a un número por un vector, no te caes del conjunto. Si un vector lo multiplicas por 2, lo estiraste al doble, entonces te quedas, estás en el conjunto, no te caes. Asociativa. Si tenés dos números multiplicándose, que a su vez multiplican un vector, si querés, al primer número dejarlo fuera primero, multiplicá al vector por el segundo número y resolvés al final. Como quieras. Distributiva 1 o distributiva con suma de escalares. Si una suma de números multiplica un vector, podés distribuir. Distributiva 2. Ahora hay un número solo que multiplica una suma de vectores. Perfecto, podés distribuir. Y hay un elemento neutro entre comillas. Hay un número que al multiplicar por un vector no pasa nada, el 1. El neutro de la multiplicación con los números reales, si lo multiplicás por un vector, también se comporta como neutro. A 1 lo multiplicás por cualquier vector y te queda el mismo vector. Volvemos a insistir, ustedes en el apunte van a ver cuerpo de escalares. ¿Por qué? Porque a veces se trabaja con otro tipo de escalares. Nosotros vamos a trabajar en esta clase de hoy con números reales y vectores. Y con respecto a los vectores, existen vectores de diferente naturaleza. Incluso ustedes en algunas materias que cursan ya los están usando. Los más famosos de la escuela secundaria, las fuerzas, las aceleraciones, las velocidades. Se definía un vector como una magnitud vectorial, era la que necesitaba módulo, dirección y sentido. O sea, una recta, para dónde vamos en esa recta y la magnitud. Entonces de ahí tenemos una idea sobre vector. Existen otros tipos de vectores que ustedes también los conocen. ¿Cuáles son? Las matrices que vieron en Matemática 1. Ustedes sabían que a una matriz la pueden multiplicar por otra. A una matriz la pueden multiplicar por un número. Si yo multiplicaba el número por una matriz, me quedaba en el conjunto de las matrices. Y la suma de matrices cumplía todo esto. Y la suma de matrices cumplía todo esto. Mira vos, las matrices son vectores. De la escuela secundaria trabajaron también con otro tipo de vectores, los polinomios. También pasaba lo mismo. Si a un número lo multiplicaba por un polinomio, yo no me escapaba del conjunto de los polinomios. Y si sigo investigando, se cumplían todas. Y el conjunto de los polinomios también cumple todo esto. Empezamos entonces a tener una idea generalizada de los vectores. Nosotros en nuestras clases alguna vez vamos a trabajar con vectores a lo física, así al estilo vectores de física, al estilo vectores de Matemática 1. A veces vamos a trabajar con polinomios y a veces vamos a trabajar con matrices. Y tanto los polinomios como las matrices se pueden considerar, se pueden abordar
desde el punto de vista de los vectores. ¿Tá? Y siempre hablamos, podemos abordarlo porque el conjunto que sea, polinomios, matrices, lo que quieras, ¿tá? Con la suma y la multiplicación sobre los números reales, conforman una estructura que se llama espacio vectorial. Ahora en el siguiente video vamos a ver un espacio vectorial particular, R3, que ustedes también lo conocen. Son los vectores de 3 componentes cuyas componentes son números reales. Entonces vamos a tratar de mostrar por qué decimos que R3 es un espacio vectorial.